Familia JP, muy buenos días y exitoso comienzo de martes 25 de agosto. Nos encontramos conectados en vivo una vez más para compartirnos información de muchísimo valor respecto a cómo se están comportando los mercados en este momento, cómo se han comportado anteriormente y cómo se van a seguir comportando en búsqueda de poder estar operando e ir a cumplir con nuestro plan de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando vamos a pasar por la segmentación de poder hacer un backtesting para poder entender qué sucedió con los mercados el día de ayer, siendo lunes 24 de agosto, en la última proyección que dejamos para los cuatro mercados principales, tanto lo que es cripto, índices, forex y también metales o materias primas. Y luego vamos a hacer también un análisis fundamental para saber qué movimientos manipulados o inorgánicos el mercado podría llegar a estar teniendo. Y luego nos vamos a meter ya en una sesión operativa, una sesión educativa y una sesión de preguntas y respuestas. Para poder iniciar de manera correcta, lo primero que vamos a estar viendo es nuestro calendario y nuestra agenda económica respecto a lo que hablábamos recién, que es uno de los factores y uno de los conceptos más importantes de lo que respecta para con nuestro análisis fundamental. Entonces, como van a poder encontrar en lo que es nuestra plataforma de School, en el subgrupo justamente de fundamentales, vamos a poder encontrar justamente cuál va a ser la planificación del día de hoy. Y lo que van a poder encontrar van a ser tres noticias, en las cuales una de ellas ya ha impactado en la moneda alemana a las 3 de la mañana del horario de Argentina, pero más allá de lo que ya impactó, lo importante es poder entender lo que todavía no impactó y todavía lo que está previo a impactar en el mercado para poder anticiparnos de ese movimiento. Entonces, fíjense en la parte inferior de la imagen, donde van a poder encontrar que vamos a tener dos noticias y dos fundamentales que todavía justamente le falta de su impacto en sí, y ambos van a ser en el mismo horario. Ese horario va a ser en 50 minutos, que sería a las 11 de la mañana de Argentina. Pero si por ejemplo te encontrás en Colombia, te encontrás en República Dominicana, te encontrás en España, sin importar del lugar del mundo donde te encuentres y sin estar hablando de horarios, vamos a estar hablando de los tiempos. Es decir, en 50 minutos, porque son en Argentina las 10 y 10 de la mañana, en 50 minutos vamos a tener dos noticias y dos fundamentales que va a impactar a la moneda norteamericana, es decir, al dólar estadounidense. Y si ustedes se fijan por debajo del horario, lo que comenta justamente nuestra agenda económica es que ambas noticias van a ser con categoría de 3 estrellas. Entonces, ¿por qué queremos compartirles esta información? Porque justo va a llegar este impacto finalizando nuestra sesión en vivo que estamos conectados en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Poder prevenir acerca del contexto que el mercado nos está dando el día de hoy. Y el contexto es saber de que si tenés operaciones desarrollando en este momento, vos, por lo menos unos 15, 20 minutos antes de la noticia y del fundamental, ya tenés que asegurar esas operaciones. ¿Cómo vas a asegurar? Viste que en la plataforma de MetaTrader tenés lo que respecta para lo que es una herramienta y un recurso que se llama stop loss. Bueno, ese stop loss, ya sea que vos lo tengas, por ejemplo, arriesgando el 1% del total de tu cuenta, tal vez esperando un movimiento desfavorable o no de todo positivo para lo que vos esperás del mercado. O ya sea que vos tenés la operativa desarrollando con el movimiento a favor, vos lo que tenés que hacer es agarrar ese stop loss. Si el recorrido es positivo de la operativa, agarrar el stop loss y ponerlo en tu punto de entrada. ¿Cómo le suelen llamar punto de entrada? También le suelen llamar break-even, ¿sí? Break-even en inglés, punto de entrada. ¿Por qué ponemos el stop loss en punto de entrada? Para justamente asegurar la posición del riesgo que tomamos del 1% de nuestra cuenta y saber entender de que si la posición hace un movimiento desfavorable, no nos va a ir a buscar el stop loss, aunque tengamos una muy correcta gestión de riesgo, aunque sea del 1%, sino que lo que va a hacer ese stop loss es frenar esa pérdida, aunque sea del 1%, y cerrarnos justamente en nuestro punto de entrada, sin ganar y sin perder. Pero también puede llegar a tener otra condición, que la operación, en vez de estar haciendo un pequeño movimiento favorable, esté ya realizando un movimiento significativo. Y ahí el stop loss no va a ser utilizado para asegurar punto de entrada o break-even, va a ser utilizado para asegurar mínimas ganancias. Ahora, si el desplazamiento de esa posición es hasta inclusive mucho más extenso en la dirección a favor que uno lo espera, por ejemplo, si vos entraste en una compra en Bitcoin, le ingresaste, por ejemplo, en los 74.000 dólares y tenés al precio de Bitcoin desarrollando, por ejemplo, en los 77.000 dólares, vos tenés que agarrar esa herramienta de stop loss y ponerla con el cumplimiento del plan de trading diario. ¿Para qué? Para que el mercado no te saque lo que vos ya le ganaste. Porque estas dos noticias y estos dos fundamentales que vamos a tener ya en 45 minutos, es decir, a las 11 de la mañana de Argentina,
van a sacudir al mercado y el movimiento manipulado o inorgánico podría beneficiarte, pero tal vez, si vos no te sabes anticipar, podría no beneficiarte, sino que todo lo contrario. Podría sacarte dinero que vos le estás ganando al mercado en este momento. Entonces, es importante poder predecir estas noticias, estos fundamentales, para poder tomar un mejor beneficio del mercado. Ahora bien, no solo es importante poder predecir estos movimientos del mercado para saber la manipulación o el movimiento inorgánico que podría llegar a ser y cómo podría beneficiarnos o cómo podría llegar a perjudicarnos, sino que también es importante, no solo por operaciones que tengamos desplazándose ahora, sino también que es muy importante considerarlo por las futuras posiciones operativas que podemos tomar del mercado, tanto en el transcurso de los próximos 15 minutos, como en el transcurso de los próximos 30, como en el transcurso de los próximos 45 minutos. ¿Por qué? Te lo voy a comentar para que lo puedas entender bien. Vamos a suponer que nosotros ahora empezamos a ver el precio de Bitcoin, como lo vamos a iniciar. Y supongamos que tenemos el precio de Bitcoin en zona operativa de compra y tenemos muy buenas confirmaciones. Perfecto. Vamos a operar, si vemos justamente las confirmaciones correspondientes, vamos a ingresar al trade. Pero ¿qué sucede? Y acá viene lo importante. Vamos a ingresar a la operativa, pero entendiendo y sabiendo identificar que en cuestión de minutos va a haber una gran manipulación de mercado. Que si nosotros tomamos una posición de compra y estas dos noticias y los dos fundamentales que van a afectar a la moneda norteamericana afectan de manera negativa para esta moneda norteamericana, lo que va a hacer el precio de Bitcoin es explotar con muchísima fuerza hacia el alza, en el cual, como nosotros estaríamos tomando en un hipotético caso como ejemplo una compra en Bitcoin, nos va a favorecer. Pero ¿qué sucede? Lo que nadie sabe es cómo esta noticia puede impactar, porque estas dos noticias a las 11 de la mañana Argentina para la moneda norteamericana podría impactar de manera muy, pero muy positiva. Y si impacta de manera positiva estas dos noticias, estos dos fundamentales para la moneda norteamericana, el precio de Bitcoin no va a subir, sino que todo lo contrario, va a caer. Y vos te metiste en una compra. Entonces, acá no es para poder estar adivinando, acá no es suerte ni es azar. Acá es estrategia, análisis y propósito en tu operativa. Y esto es todo lo que vos tenés que saber identificar antes de meterte en el mercado y antes de estar operando, ¿sí? Esto respecta a uno de los tantos conceptos que tiene el análisis fundamental. ¿Por qué uno de los tantos? Porque el análisis fundamental no solo es la agenda económica que estamos viendo acá, sino que el análisis fundamental respecta a instituciones que operan en el mercado, que inyectan mucho capital o sacan mucho capital, con lo que corresponde a lo que es la oferta y la demanda al momento de moverse el mercado, y también un montón de figuras públicas a nivel geopolítico que hablan tal vez en diferentes tipos de países del mundo dando alguna conferencia, dando algún discurso y hacen que los precios se sacudan muchísimo. Familia, sin ir más lejos y antes de meternos de lleno en lo que es el precio de Bitcoin, que luego lo vamos a ver mejor, lo que está sucediendo con el precio de Bitcoin, primero es algo que nosotros veníamos logrando poder anticipar, de que en algún momento iba a finalizar esta tendencia y este movimiento tan fuerte hacia la baja como movimiento madre, donde veíamos el precio de Bitcoin desde los $128.000 a caer justamente hasta por debajo de los $60.000, ¿sí? Y en un momento iba a finalizar, pero ese momento de finalizar nadie lo podía llegar a saber porque nadie como operador, ni como gestor, ni como trader tiene una bola de cristal para poder identificar eso. Ahora bien, lo que sí sucede es poder identificar de que hubo una pequeña manipulación y hubo un pequeño empujón para con el precio de Bitcoin para poder ayudar que el precio suba mucho más. Y esa ayuda, en gran parte, cuando hablábamos recién de que hay la parte fundamental, también se basa en discursos o lo que podrían llegar a ser comentarios de figuras geopolíticas como pueden llegar a ser Donald Trump. Justamente el protagonismo que tuvo Donald Trump es al momento de salir a hablar acerca de lo que es la parte cripto en la inversión a nivel mundial. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Empezaron a explotar un montón de criptomonedas, entre ellas, sin ningún tipo de duda, la principal que es Bitcoin, y arrastró un montón de otras criptomonedas que explotaban hacia el alza. No solo Bitcoin, lo van a poder observar también en el transcurso de los últimos días con Ethereum, también lo habrán podido observar con Solana, Cardano, XRP. Entonces, ¿por qué queremos comentar esto? Porque esto es importante que se entienda. No solo es el hecho de el contexto donde me meto en las últimas 5, 6, 7, 10 velas japonesas
veo la estructura que tiene, opero 70-90%, confluencia con patrón institucional y entro al trade. Sí, eso está perfecto y eso jamás lo tenés que dejar hacer. Al contrario, cada vez lo tenés que pulir mucho mejor. Pero hay mucho más que eso, que es esta parte fundamental. Por eso, cada vez que iniciamos una sesión, nos tomamos esos primeros 3 4 5 minutitos para poder charlarlo, ¿sí? Así que bueno, me confirman ahí si hasta ahí se va entendiendo bien, si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, así podemos avanzar porque recién vimos la parte fundamental, se viene lo mejor de la sesión ahora, sin ningún tipo de duda, se viene lo que a todos más nos gusta, que seguramente es el entretenimiento que tiene las gráficas para con nosotros. Por eso ahora lo que vamos a estar viendo justamente es lo que hablábamos recién. Vamos a iniciar por el mercado cripto, vamos a iniciar con lo que es el precio de Bitcoin y para ponernos en materia, lo primero que vamos a ver identificar justamente es cuánto es la cotización hoy del precio de Bitcoin, ¿sí? Entonces, para poder arrancar de lo más básico y yendo de menor a mayor, vamos a poder encontrar que el precio se encuentra en este lugar donde nosotros dejamos el círculo. Para con lo que respecta a un precio de Bitcoin en los 78.600 dólares, ¿sí? Ahora bien, estos 78.690 dólares del precio de Bitcoin en este momento, respecta a poder saber de que hay gran parte de actualización de zonas operativas para lo que el precio tiene para con nosotros y saber qué estuvo sucediendo en el transcurso de los últimos días le da mucho propósito justamente a eso. Ahora bien, fíjense. El precio de Bitcoin desde el transcurso de estas últimas horas y últimos días realiza un movimiento muy fuerte hacia el alza, ¿sí? Este movimiento muy fuerte hacia el alza se categoriza desde este sitio, marcado justamente desde los 75.500 dólares, hasta este sitio que el precio se fue hasta los 81.250 dólares. Ahora bien, cuando nosotros vemos de este desplazamiento y este movimiento hacia el alza, empezamos a ver mostrándolo con otra flecha, que el precio en toda esta estructura y en todo este desplazamiento de velas japonesas, lo que fue haciendo fue dejándonos huellas. Esas huellas, lo interesante y lo importante es saber identificar para poder aprovechar nosotros como trader y como gestores de capital al momento de ingresar en nuestra operativa, es anticipar que esa información que el precio de Bitcoin nos dejó ahí, nos va a lograr poder anticipar a futuros movimientos que el mismo va a tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera muy, pero muy sencilla. Miren a continuación. Ya te quiero avisar que las zonas operativas de compra tuvieron una actualización, por eso lo vamos a ver ahora a detalle. Una actualización correspondiente de las zonas operativas de compra que teníamos el día de ayer a las zonas operativas que tenemos el día de hoy. Y esto sucede por esto que ahora te vamos a compartir. ¿Qué sucedía? Cuando nosotros analizamos el mercado el día de ayer, siendo lunes 24 de agosto, el precio de Bitcoin había llegado hasta acá. Dicho de tal manera, si ustedes se fijan y se van a lo que es el margen inferior de este gráfico de plataforma de TradingView, lo que van a poder encontrar es el día y el horario donde el precio de Bitcoin se encontraba en ese lugar donde estamos dejando justamente nuestro cursor. Vamos a poder encontrar que el lunes 24 de agosto de 2026 a las 12 del mediodía de Argentina, el precio de Bitcoin había llegado a la primer zona operativa de venta que teníamos en los 79.868 dólares hasta los 80.108 dólares, que es esta coordenada que estamos viendo en este círculo, esta primer zona operativa de venta. Y fíjense en qué bonito desplazamiento y movimiento hacia la baja que el precio de Bitcoin generó desde ahí. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a poder observar? Desde este sitio, el precio llega a primera zona operativa de venta y realiza el movimiento bajista que les voy a mostrar ahora en esta flecha por acá. Un movimiento que si yo tomo lo que es mi herramienta de contabilización de pips, es un movimiento de nada más y nada menos de aproximadamente unos 1.400 pips. Es decir, si el día de ayer vos actualizabas, copiabas las zonas operativas que te fueron enviadas a primera hora, dejabas órdenes pendientes automatizadas con correctas gestiones de riesgo para que cuando los precios lleguen se activen solas. O no llegabas a poder automatizar tu trade, pero llegabas a poder copiar las zonas, te ponías una alarma, veías cuando el precio llegaba, veías confirmación e ingresabas, vos en esta posición de venta en Bitcoin a las 12 del mediodía del día de ayer, siendo lunes 24 de agosto, vos ya tenías el cumplimiento de tu plan de trading diario. Ahora bien, no lo llegaste a lograr aprovechar, tranquilo y tranquila, porque no hay nada que por qué lamentarse. El mercado consistentemente da oportunidades, pero está bueno poder identificarlas y saber cómo poder aprovecharlas, ¿sí? Ahí justamente me dice Nico en el chat, por acá la agarré,
y le saqué $80 de profit. Vamos, Nico, me encanta, me alegra muchísimo que así sea. Gracias por compartirlo ahí en el chat de Zoom. Y realmente fue una muy linda operación que se le dio la posibilidad a las personas que estuvieron, como decíamos recién, atentas en el mercado para poder estar aprovechándolo, ¿sí? Así que, ahora bien, ¿qué sucede? Lo que hablábamos recién con mucha correlación y relación que teníamos el contexto del análisis que se dejó el día de ayer. ¿Por qué? Porque claro, como el precio de Bitcoin se encontraba con su último volumen de parada del inicio del movimiento alcista que se generó hasta acá, con el volumen de parada de frenarse acá, lo que sucede con esta estructura que en su momento había llegado hasta acá, era el saber identificar que teníamos puntos de precisión, que teníamos puntos de descuento, tanto lo que podría llegar a ser puntos de descuento del 70 como también del 90%. Pero ahora bien, hay una realidad. Como el precio de Bitcoin hace el movimiento hacia la baja que nosotros esperábamos de la primera zona operativa de venta, pero luego de hacer este retroceso y esta corrección bajista, decide seguir con su impulso madre alcista, lo que pasa con las zonas operativas de compra que teníamos el día de ayer por estos lugares, justamente lo que hace el precio es actualizarnos bajo la relación que cómo cambió su métrica y su desplazamiento, actualizarlos los dos puntos de descuento que nosotros teníamos del día de ayer por la estructura que finalizaba mucho antes a cómo ahora la estructura se da con el pico más alto. Que justamente el pico más alto ahora, como volumen de parada, ya no es este que está acá, sino que ahora justamente va a ser este que nosotros vamos a correr acá. Entonces, claro, ¿qué sucede? Ahí es donde viene la actualización de las dos zonas de compra. Para Joaquín, no tan rápido, porque no logré terminar de entender bien. Perfecto. ¿Querés entenderlo mucho mejor? Te lo voy a mostrar de manera no solo teórica, sino más aún de manera práctica. Como nosotros recién hablábamos acerca de cómo el precio se desplaza de Bitcoin con su movimiento hacia el alza, buscando la posibilidad de poder identificar principio de movimiento alcista que se inicia acá, el día domingo 23 de agosto a las 2 de la mañana de Argentina y finaliza su movimiento alcista con el último volumen de parada más alto que se encuentra por acá, que lo dejó la huella el precio el día de ayer, siendo lunes 24 de agosto a las 11 de la noche, nosotros lo que podemos hacer es tomar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento hacia el alza, hasta el final del movimiento alcista, y lo que van a poder encontrar en los dos círculos es primera zona operativa de compra, segunda zona operativa de compra. Dichos dos puntos de compra nuevos en el precio de Bitcoin nos da la particularidad de poder entender que tenemos dos zonas muy importantes de validación con liquidez para esperar un futuro movimiento hacia el alza del mercado. Y esas primeras dos zonas operativas de compra son literalmente de eso, familia. ¿Cuál es la primera zona operativa de compra? Le vamos a mostrar la coordenada. Desde los 77.709 dólares hasta los 77.249 dólares. Primera zona operativa de compra. Segunda zona operativa de compra, desde los 76.742 dólares hasta los 76.155 dólares. Esas son las dos próximas zonas operativas de compra en Bitcoin para esperar un futuro movimiento hacia el alza. Y esa es la explicación del por qué pudimos estar marcando esas dos zonas y por qué esperamos a Bitcoin ahí para poder comprarlo, ¿sí? Me confirman, familia, antes de seguir hablando como una locomotora y seguir hablando ahí como un loro, si hasta ahí se va entendiendo bien, si vamos todos avanzando de manera correcta, si nadie se quedó en el camino, quien se quedó en el camino y tiene alguna duda o pregunta, hágalo. Recuerden que hay una frase que nosotros solemos decir muchísimo, acá no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta, y sean personas que pregunten involucrándose, participando y sabiendo que hay un montón de contenido más que vamos a ir viendo también en esta sala, ¿sí? Así que buenísimo, gracias ahí Nabu por confirmar, gracias Maxi, porque ahora bien, nosotros logramos poder identificar estos dos nuevos puntos de compra en el precio de Bitcoin que vamos a tener próximamente. Joaquín, hay una situación que estoy viendo en la gráfica. Vos acá marcaste una línea de semirrecta horizontal de color amarillo. ¿A qué hace referencia este texto que vos le pusiste acá que dice 50%? Bien, es una excelente pregunta. Justamente las zonas de compra que nosotros marcamos abajo es la zona como nosotros le solemos llamar y le logramos poder apodar para todos poder alinearnos, es la zona del 90%, la zona del 70% y el punto que se encuentra marcado como línea de semirrecta horizontal de color amarillo es el 50%.
Ahora bien, Joaquín, ¿por qué marcaste el 50%? Ahí no hay una zona, ahí no sé si opero, si no opero, bueno. ¿Por qué mayormente uno marca el 50%? Porque el 50% es interesante poder operarlo cuando realmente hay condimento de poder buscar la terminología de confluencia y que tenga similitud en el mismo lugar de algún hermoso patrón institucional, que puede llegar a ser, por ejemplo, imbalance, que puede llegar a ser, por ejemplo, lo que podría llegar a ser un orden block o una vela pinbar. Bueno, en este caso no estaría sucediendo. ¿Por qué? Porque si vos te vas a la información que el precio nos dejó por acá, no estamos teniendo nada de lo que recién te comentaba. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué entonces, Joaquín, lo marcaste? Porque yo necesito ver el punto estructural para ver qué reacción el precio puede llegar a estar teniendo cuando llegue a ese 50%. Y lo más esperable, ¿saben qué es? Que el precio se mueva con un pequeño desplazamiento hacia el alza, venga a buscar el punto del 50%, lo toque y de acá reaccione con un movimiento alcista. Un movimiento que tampoco es para enamorarse, pero un movimiento que nos podemos ir justamente con un cumplimiento de unas mínimas ganancias. ¿Para qué hacer ese movimiento hacia el alza en el 50%? Muy probablemente para después ir a buscar las compras que estén más abajo que vimos recién. ¿Sí? Eso es importante poder aclararlo y que ustedes también se lo puedan llevar. Y por último, primero que nada, antes de terminar de hablar de Bitcoin y las zonas operativas de venta, contarles que ya son las 10:30 de la mañana de Argentina. En este preciso momento está aperturando lo que es el mercado estadounidense, lo que es la bolsa Wall Street, en lo que respecta para con lo que es Nueva York. Así que es muy probable que tal vez en el transcurso de estos próximos minutos veamos liquidez, veamos volatilidad y podamos llegar a estar viendo movimientos manipulados o inorgánicos del mercado. Así que vamos a ver, podría el precio también enloquecerse un poco, podría que no y mantenerse justamente un poco más estático, balanceado o rangueado. Pero bueno, está bueno más allá de lo que quiera hacer el precio anticiparnos nosotros a esa acción. Recuerden que nosotros, como trader, la tarea que tenemos es anticiparnos a los movimientos del precio. ¿Cómo te vas a anticipar? Y a un futuro movimiento hacia el alza me voy a anticipar comprando. A un futuro movimiento hacia la baja me voy a anticipar vendiendo. Y eso es realmente algo que se tiene que saber interpretar. Ahora bien, Joaquín, ya vimos a Bitcoin en una temporada macro, en cuanto a que vos nos expliques cómo podría llegar a ser la trazabilidad en el transcurso de los próximos días. Vimos zonas operativas de compra actualizadas. Todos hemos confirmado que se ha entendido bien. ¿Qué tal si vemos zonas operativas de venta? Perfecto, mira lo que te voy a mostrar. Zonas operativas de venta de donde está el precio en este momento, ahora, donde voy a dejar el círculo, zonas operativas de venta siempre las vamos a encontrar en la parte alta de donde el precio se encuentra desarrollando en este preciso momento. ¿Por qué? Porque cada vez que el precio se desplaza y va a buscar una zona operativa, yo lo que espero es que el precio haga un rebote. ¿Cómo es un rebote? Mirá, si el precio sube a ir a buscar la primera zona operativa de venta, ¿cuál es el rebote? Que el precio toque la zona, que se encuentra en la parte alta donde se encuentra la cotización del precio, y el precio caiga. Y para lo que respecta a una zona operativa de compra, lo que voy a esperar también es un rebote, que el precio baje a buscar la liquidez de la primera zona operativa de compra, toque justamente acá y de acá el precio después suba. Por eso es importante poder identificar estos puntos, que es lo que realmente nosotros esperamos al momento de estar operando, ¿sí? Ahora bien, si yo espero de esos rebotes, la idea es darle a esos rebotes, que son las zonas operativas, el máximo porcentaje de efectividad. Y ahora bien, ya vimos las compras, vamos a meternos justamente en las ventas. Y las ventas tienen la particularidad de la sencillez que presentan. ¿Por qué? Si nosotros nos remontamos a información que el mercado nos dejó muy, muy, muy hacia atrás. Si ustedes se fijan, ya nosotros no nos tenemos que ir como cuando marcamos la zona operativa de compra en Bitcoin, que justamente era información que el precio nos había dejado para lo que respecta al día de ayer, siendo lunes 24 de agosto. Bueno, en este caso, para nada es así, todo lo contrario. La información que nosotros vemos del mercado es una información antigua. Joaquín, si es una información antigua, ¿sigue sirviendo? La respuesta es que sí. Y ahora te voy a mostrar y te voy a compartir el porqué. Mirá, vamos a hacer un pequeño recorrido de un montón de temporalidades, justamente, que ahora te lo voy a mostrar, para que vos lo puedas ver bien, bien, bien nítido y que realmente se pueda entender de manera clara. Mirá, vamos a agarrar lo que es nuestra herramienta de reproducción de barras. Perfecto, ahí. Vamos a marcarlo hasta este lugar. Y lo que eso nos va a permitir es poder ver la información de manera muy, muy detallada. Entonces, empezamos a movernos.
arrancamos siempre temporadas altas, como 4 horas, bajamos a 3 horas, todavía no hemos encontrado nada, 2 horas, 1 hora, ¿sí? Seguimos bajando, 45 minutos, ya empezamos a ver algo que puede llegar a ser atractivo. 30 minutos y acá ya empieza a suceder parte del análisis del por qué se marcó esa primer zona operativa de venta. Y lo que vas a poder encontrar en este círculo es un hermoso patrón. Ahora, ¿quién me puede decir ahí en el chat qué patrón es ese que se encuentra en el mercado? ¿Por qué ese patrón se encuentra ahí en cuanto a qué posibilidad operativa me puede dar y qué respaldo interesante el mismo me puede llegar a estar beneficiando? O sea, ¿a qué vamos con esto? Si vos te fijás, ese patrón que se encuentra ahí, que muy bien lo van diciendo ahí en el chat, orden block de vela envolvente bajista con fuerza de vendedores, si vos te fijás, está posicionado no solo con liquidez de fuerza de vendedores en la parte más alta, sino que encima de todo eso, al ser la parte más alta, como lo decíamos recién, lo que sucede es que el orden block, como vela envolvente bajista, se encuentra en el extremo más alto. ¿Cuál es el extremo más alto? Justamente este que estamos marcando acá. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque si yo ahora, por ejemplo, genero la reproducción de las barras nuevamente, lo que voy a encontrar es que de este momento donde se encuentra el círculo por acá, el precio se cayó a picada, se derrumbó. Entonces, ¿qué pasa? Este círculo donde está acá la información de vendedores es el origen de un movimiento fuerte hacia la baja que me permite poder tomar un montón de información nueva de saber dónde podría volver a vender. Y esa venta justamente es la primera. Venta que va aproximadamente desde los 81.760 dólares hasta los aproximadamente 81.973, ¿sí? Ahora bien, eso es lo que recién hablábamos acerca de la comunidad, de cómo justamente vamos a estar aprovechando estas oportunidades que Bitcoin podría tener para con nosotros. Y no solo en la primera zona operativa de venta, sino también en la segunda de venta. Mirá, y la segunda de venta vamos a tener otra particularidad. Fíjate, si nosotros nos remontamos a la información que el precio de Bitcoin nos dejó en un pasado bastante por detrás, el domingo 10 de mayo, vamos a encontrar que teníamos una hermosa zona operativa de venta, que es esta que está acá, por la información que teníamos acá. Ahora bien, fíjense en lo que hizo el precio. Vino a buscar el principio de la zona operativa de venta, reaccionó con un hermoso movimiento hacia la baja, pero ¿qué sucedió después? El precio nos dejó información y liquidez en la parte más alta de la primera zona operativa de venta hasta ese momento. ¿Y qué pasa? Cuando el precio nos barre el primer 50%, es decir, mitiga el primer 50%, pero no llega a mitigar el 50% de la parte alta que se te da acá, se te genera una zona operativa de venta. Bueno, desde ahí es donde esta primer zona operativa de venta que teníamos acá tomó la posibilidad de poder estar operándose el 50% arriba, que ahora en la actualidad, siendo hoy martes 25 de agosto, lo que genera es que esta zona operativa de venta del 50% de la parte alta no sería la primera, porque la primera justamente es esta que vimos recién, sino que en este caso sería la segunda. ¿Y cómo me voy a fijar que es la segunda? Mirá, vamos a borrar los dibujos y acá lo vas a ver muchísimo mejor. Acá tenés la primera zona operativa de venta que mostrábamos recién, que es ese patrón de vela envolvente bajista en un gráfico de 30 minutos, y acá tenés la segunda zona operativa de venta en Bitcoin, que es justamente el 50% de la parte alta de la zona operativa de venta que operamos en Bitcoin el 10 de mayo. ¿Sí? Familia, me confirman ahí en el chat si se ha entendido de manera correcta esta explicación para lo que respecta al precio de Bitcoin. Esto es lo que vamos a esperar en el precio de Bitcoin en el día de hoy. Ya literalmente lo tenemos acorralado, sabemos dónde vamos a vender en caso de que el precio suba, ¿sí? Y sabemos dónde vamos a comprar en caso de que el precio decida caer, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que ser pacientes, es decir, hay que copiar las zonas, hay que dejarse alarmas y hay que ver cuándo el precio decide llegar a esos lugares, ¿sí? Esperemos que sea lo más próximo para poder justamente tomar beneficios del mercado, pero si no lo quiere hacer lo más próximo, tranquilos y tranquilas y esperar la oportunidad que llegue, ¿sí? Ahí me dicen todo súper claro, excelente, excelente. Bueno, esto es lo que respecta para con el mercado cripto en lo más importante, que es este activo, ¿sí? Vamos a ir en estos próximos 20 minutos que nos quedan de sesión, vamos a pasar
tres mercados y vamos a ver cuatro activos, así que vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a ir por lo que es el mercado de índice, vamos a ir lo que es SP 500, ¿sí? Y vas a ver que van a haber activos donde particularmente tenemos información de valor y donde justamente hay actualización, y hay otros activos donde no hay tanta actualización y es donde vamos a ir un poco más rápido, ¿sí? Miren a continuación, vamos a iniciar con SP 500. Miren lo interesante de lo que hizo SP 500 en este 50%. Joaquín, ahora que veo ese 50%, estoy empezando a entender y a ver cuando marcabas el 50% recién en lo que respectaba para una futura posición de compra en el precio de Bitcoin. Bien, ahora te lo quiero mostrar de manera viceversa, es decir, te lo quiero mostrar al revés para que también lo puedas entender. Lo importante que muchas veces son los 50%, más aún cuando tiene información de confluencia institucional. Mirá, si vos te vas al precio de este activo, este hermoso activo como lo es SP 500, son las 500 empresas más reconocidas y, y mejor capitalizadas de lo que son los Estados Unidos, así que imagínense el gran poder que tiene como índice. Si ustedes justamente toman el principio de este movimiento hacia la baja, que se encuentra justamente acá donde dejamos el círculo y estamos marcando con la flecha, hasta el final de este movimiento bajista, que finalizó ahí donde dejamos el extremo de la flecha, acá. Empezamos a ver que cumple con un gran requisito, que no es un dato menor, que es un movimiento bajista fuerte que rompe con esta última estructura de piso o línea de soporte que el precio nos dejó por acá. ¿Qué sucede? Acá entra nuevamente el protagonismo de una herramienta muy hermosa que tiene la plataforma de TradingView, que es justamente el retroceso de Fibonacci, tomando principio de movimiento hacia la baja, final de este movimiento bajista y dándonos tres puntos de descuento. Primer punto de descuento, como lo decía recién, el 50%. Mismo 50% que habíamos marcado anteriormente para una futura compra en el precio de Bitcoin, como lo vimos hace minutos. 70% y 90%. Desde acá vienen los tres puntos importantísimos de SP 500 a no tener que perdernos nosotros. Pero ahora bien, más allá de los puntos que nosotros vamos a estar operando en el transcurso de las próximas horas para lo que respecta a SP 500, lo importante es poder hacer este backtesting y ver qué pasó antes con el precio de SP 500. Y mirar lo que sucedió antes, ¿sí? El precio vino a buscar el 50% y del 50% el precio después se desplomó completamente y cayó con un movimiento muy fuerte hacia el alza. Entonces, ¿qué quiere decir? El 50% tiene de esa efectividad. Y si encima ustedes se fijan en este lugar donde teníamos la información de la fluctuación del precio, tenemos un hermoso patrón envolvente bajista de orden block que justamente lo tenemos en temporadas un poquito más bajas. No recuerdo si era en 5 o en 3 minutos, pero existe encima un patrón ahí. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Se juntan puntos importantes del mercado para tenerlo presente bajo lo que es nuestro poder analítico y fíjate cómo el precio respeta con el movimiento luego a favor. Así que felicitaciones a las personas que lograron poder interpretar y lograron poder identificar justamente este punto del 50% con lo valioso que es muchas veces para nosotros como gestores y operadores del mercado para tomar justamente beneficios de él. Ahora bien, fíjense en lo bonito que es poder identificar próximos puntos de venta en el precio de SP 500. ¿Y cuáles van a ser? Los dos que se encuentran con el círculo por acá. Fíjense en que vamos a poder encontrar dos zonas operativas de venta en el precio de SP 500 actualizadas también para lo que es justamente el 70 y el 90%. El 70% va a ser la zona de la primera, ¿sí? Que va a ser de los 7.702 a los 7.711, y la segunda de venta va a ser de los 7.719 a los 7.730 dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar, voy a ser paciente. Fíjense en que ambas zonas operativas de venta tenemos lindos puntos importantes de confluencia también con lo que respecta en la parte institucional. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar. El precio va a accionar, va a llegar a nuestra zona, nos va a dar confirmación y ahí vamos a poder estar operando, ¿sí? Zonas operativas de venta en el precio de SP 500. Zonas operativas de compra, la misma que teníamos marcada el día de ayer, porque el precio todavía no vino a mitigar su liquidez. ¿Por qué lo tenemos? Miren, vamos atrás de la información. Vamos a ir a una temporada media, ¿sí? Como podría llegar a ser un gráfico tal vez de 2 horas, como acá. Y fíjense en qué lindo patrón envolvente alcista, orden block, de fuerza de compradores que el precio dejó por acá. Entonces, la primera zona operativa de compra viene justamente de eso, ¿sí? Fíjense en la pantalla, zonas operativas actualizadas, alarmas puestas del mercado. Espero siendo paciente para que los precios lleguen a alguna de las zonas, me toque la alarma y nosotros poder estar tomando decisiones, ¿sí?
Ya vimos dos activos, Bitcoin, SP500. Vamos a ver el tercer activo también del mercado de índices. En este caso vamos a ver USD 100, USTEC o también llamado Nasdaq, ¿sí? Justamente hoy en el precio de Nasdaq se envió una señal de orden pendiente para automatizar nuestro trade. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar también hablando de este activo, ¿sí? Este activo, para con lo que respecta en las primeras dos zonas operativas de venta, es muy sencillo lograr identificarlas porque tiene mucha correlación con lo que hablábamos recién con el precio de SP500, ¿sí? Si ustedes se fijan, el precio inicia un movimiento hacia la baja desde este lugar y finaliza con un movimiento bajista hasta acá. Pero ¿qué pasa? No solo esto pasa para ese movimiento, sino que pasa con inicios de movimiento bajistas desde acá e inicios de movimientos bajistas desde acá en el punto más alto, ¿sí? Entonces, ahí es cuando toca tomar decisiones. Y mira, vamos a ir en este caso de arriba hacia abajo. Vamos a mostrar las zonas operativas de venta que tenemos las más altas y después vamos a ir un poco más a detalle a las zonas operativas que tenemos más cercanas al precio. Es decir, en esta ocasión vamos a ir un poquito al revés de cómo nos solemos transmitir esta información. Si ustedes toman el principio de este movimiento hacia la baja donde dejamos el círculo y dejamos la flecha acá para que lo puedan ver bien, hasta el final del movimiento bajista que se encuentra acá, donde también vamos a dejar la flecha para que ustedes lo puedan ver bien, y ustedes toman la herramienta de retroceso de Fibonacci, van a poder encontrar que les va a dar tres puntos muy importantes. Esos tres puntos son 70, 90 y 50%, que es parte de lo que hablamos recién. Fíjense en la cuarta y la tercera zona operativa de venta en lo que respecta a USD 100, USTEC o Nasdaq. Fíjense en cómo el precio tiene la correlación de la tercera y la cuarta zona operativa de venta del 70 y el 90% de todo el impulso más grande que el mercado justamente dejó. ¿Cuáles son justamente las coordenadas? Muy sencillo. ¿Dónde lo vas a poder encontrar? Acá, mirá, desde los 29.714 hasta los 29.826. Y después, la última zona operativa de venta, desde los 29.943 hasta los 30.085. Pero para Joaquín, esas dos zonas operativas de venta están hermosas y entiendo el concepto que vos me querés explicar. Pero ¿qué pasa con el precio que está mucho más abajo y que antes de este punto veo que tengo otras zonas operativas de compra por acá? Perdón, de venta por acá. Sí, la respuesta es que sí, y ahora te lo quiero explicar también el porqué. Mirá, si vos tomás no solo ese impulso grande, buscando el 70 y el 90% que vimos recién, si vos tomás este impulso corto de principio de movimiento bajista hasta el final de este movimiento bajista y tomás nuevamente la herramienta de retroceso de Fibonacci, te va a dar puntos más cercanos a la acción del precio que está teniendo ahora y también te va a dar justamente lo que sería el punto del 70% y el punto del 90%. Que encima ambos puntos tienen buenos puntos de confluencia con patrones institucionales que el mercado fue dejando al momento de su fluctuación. Entonces, son importantes parámetros que uno tiene que saber considerar para esperar un futuro movimiento hacia la baja. Y acá está explicado literalmente bien, pero bien a detalle. Por eso, en la primera zona operativa de venta acá, junto con el equipo, enviamos la señal operativa de orden pendiente para ver cómo el precio se decide comportar cuando el precio venga a buscar la liquidez que justamente tenemos en aproximadamente los 29.356 dólares, ¿sí? Y por último, para lo que respecta a este hermoso activo, vamos a ver justamente primer zona operativa de compra, que es esta que se encuentra por acá. Es la misma zona operativa de compra primera como teníamos el día de ayer. Es justamente un mercado que se encuentra completamente imbalanceado en todo lo que respecta, en toda su fluctuación por acá. Así que primera zona de compra es justamente de un mercado imbalanceado en ese sitio para lo que respecta con lo que es nuestro análisis institucional, ¿sí? Familia, ¿se va entendiendo bien? ¿Estamos todos ok, todos ready, avanzando realmente todos alineados? ¿O alguien se quedó en el camino? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Hágala ahí en el chat, que es importante poder alinearnos en cara a todo lo que se viene. ¿Por qué? Porque todavía falta poder estar viendo dos activos más de dos mercados más, ¿sí? Porque ahora nos vamos a ir justamente en mercado Forex, vamos a ir un poquito a lo que es Euro USD, también con actualización de zonas operativas. Mirá, te lo quiero compartir y te lo quiero mostrar para que vos lo puedas aprender y vos lo puedas empezar a aplicar también. Que adquieras estas herramientas y que adquieras estos recursos. Mirá, muy sencillo lo que te voy a mostrar porque tiene mucha similitud con lo que hablábamos recién. Vamos a ir en este caso primero por zonas operativas de compra. Sencillísimo.
Si vos sabés identificar lo que son las tendencias o las estructuras de lo que explica nuestro módulo número uno de estructura básica de mercado, vas a poder encontrar de que en este lugar inicia un hermoso movimiento hacia el alza y finaliza el movimiento alcista acá, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando inicia este movimiento alcista tiene un requisito y un condimento que hace que el mercado tenga una caracterización muy vital para nosotros, que es un movimiento alcista que rompe con la última estructura de techo y línea de resistencia que el precio dejó por acá. Entonces, claro, ¿qué sucede con eso? Ahí empezás a ver que esa estructura hacia el alza que el precio generó para lo que es el desplazamiento de compradores en el mercado tuvo mucha predominancia y mucha fuerza en el terreno que ganaron estos toros al momento de empujar el mercado hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando aplicas lo mismo que veníamos hablando anteriormente como herramienta principal que tiene la plataforma de TradingView, que es principio de este movimiento hacia el alza por acá, hasta el final de este movimiento alcista por acá. Entonces, claro, ahí que viene, tres puntos importantísimos de descuento. ¿Cuáles van a ser estos tres puntos importantísimos de descuento? Que ya están marcados, mirá, 50% por acá, 70% por acá y 90% por acá. ¿Qué van a ser los tres puntos óptimos para esperar un futuro movimiento hacia el alza en el precio de Euro-USD? Tanto lo que puede llegar a ser el 50% al momento del precio caer por acá e ir a buscar no solo el 50%, sino también un punto estructural muy imbalanceado del mercado. Vas a poder observar cómo el precio realiza un movimiento tal vez alcista desde ahí. Después va a buscar lo que podría llegar a ser un punto muy interesante de lo que podría llegar a ser el 70% acá. Y después podría ir a buscar el 90% para irnos realmente con el movimiento más fuerte hacia el alza. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar y hay que ver qué oportunidad el mercado nos va a dar en el transcurso de las próximas horas para saber cuál de las tres operaciones de compra vamos a estar tomando, ¿sí? Eso es en cuanto a las compras para lo que es el precio de Euro-USD, porque en la parte superior del precio tenemos justamente lo que son las ventas. Y para lo que son las ventas tenemos estas dos hermosas zonas operativas de venta por acá. Joaquín, ¿cómo llegaron a esas ventas ahí? ¿Por qué las marcaron? ¿Por qué las analizaron? Mirá que a continuación te lo voy a mostrar. Si vos tomás el mismo criterio que vimos recién para poder marcar las dos zonas de compra, vas a marcar las mismas dos zonas operativas de venta, pero en la parte alta. Mirá, principio de movimiento hacia la baja, final del movimiento bajista por acá. Tomás la herramienta de retroceso de Fibonacci, principio a final, y ¿qué vas a poder encontrar? Los mismos tres puntos que te mostré recién para la compra, pero en este caso viceversa para la venta. Mirá, el 50% por acá, el 70% por acá y el 90% por acá. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te fijes cómo estos tres puntos se validan en todos los mercados y en todos los activos de la misma manera con los mismos porcentajes de efectividad. Lo único que tenés que hacer es implementar cómo es la práctica al momento de aplicarlo y ser consistente para poder obtener grandes resultados que el mercado tiene para con nosotros, ¿sí? Así que esto es lo que es mercado Forex, pares de divisa con lo que respecta al precio de Euro-USD. Me confirmaron ustedes ahí en el chat y me harán saber si realmente se ha entendido de manera correcta. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, lo que sea, acá estamos a disposición para poder leerlo, escucharlo y responderles. Ahí dicen todo entendido, precisión de JP, señores y señoras, buenísimo, me encanta. Bueno, muy bien, eso es lo importante, ¿sí? Buenísimo, entonces vamos a avanzar ahora con el último mercado, el último activo, que en este caso es mercado de metales o de materias primas, con lo que es uno de los activos más famosos de este mercado, que es justamente el precio de Saus, o también llamado en español el precio del oro, o también llamado para muchos colegas mendocinos allá, el precio de Horacio, como les gusta poder decirle, ¿sí? Así que vamos a entrar un poquito más a detalle. Y para poder entender, acá tenemos actualización de zonas y queremos poder compartirlas con ustedes para que realmente se puedan entender. Ahora bien, miren a continuación. Vamos a iniciar primero que nada por las compras y vamos a ir desde la primer zona operativa de compra más cercana a donde está el precio a las últimas más bajas, ¿sí? Mira, para poder entender vamos a dejar un círculo donde se encuentra el precio de Saus, el precio del oro ahora, que se encuentra en los 4.605 dólares. Es decir, una onza de oro hoy cotiza 4.600 dólares aproximadamente. Fabuloso. Ahora bien, ¿qué sucede? Si ustedes se fijan en el desplazamiento del precio, el precio inicia con un movimiento fuerte hacia el alza por acá,
hace un retroceso y una corrección bajista a este pequeño movimiento bajista que el precio se desencadena hasta acá, y de acá el precio hace una explosión y un movimiento alcista nuevamente. ¿Qué sucede? Acá nosotros tenemos dos estructuras. Tenemos una estructura con una gran distancia y tenemos una estructura con una distancia mucho más corta. Pero a fin de cuentas, las dos estructuras son completamente válidas. Y ahora te voy a mostrar el porqué. Mirá, vos vas a este principio de movimiento alcista que se encuentra por acá, hasta este final del movimiento alcista que finaliza acá, lo que vas a poder encontrar es que en el desplazamiento de esta estructura tenemos un gran rompimiento de estructura de techo o línea de resistencia que el precio nos dejó como información por acá. ¿Qué sucede? Esa información es la que a nosotros nos permite poder tomar nuevamente nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, marcando desde el principio del movimiento alcista hasta el final de este movimiento alcista, y acá vienen los dos puntos muy importantes de descuento que van a ser el 70% como primera zona operativa de compra y el 90% como segunda zona operativa de compra. ¿Cuáles son las coordenadas? Mirá, desde los 4.544 hasta los 4.523, primer zona operativa de compra en el precio de South, en el precio del oro. Y la segunda zona operativa de compra en el precio de South, en el precio del oro, es de los 4.502 a los 4.477, ¿sí? Primeras dos zonas operativas de compra en oro, las más cercanas a la actualidad donde está el precio ahora para poder ser operado. Pero Joaquín, veo dos zonas operativas de compra que recién nos mostraste el por qué. Ya las copié también en mi TradingView, pero no estoy entendiendo las zonas de compra que tengo más abajo. Bien, es una muy buena pregunta y ahora te lo quiero detallar. Mirá, viste que recién cuando hablábamos del precio de South, el precio del oro, yo te comentaba que existen dos estructuras en ese mismo sitio de su desplazamiento. La primera estructura o la primera tendencia era principio de movimiento alcista acá hasta el final del movimiento alcista acá. Lo entendiste, lo asimilaste, lo copiaste y lo llevaste a la práctica. Pero ahora también tenés otra estructura que va desde un principio de movimiento alcista, desde acá, hasta el final del movimiento alcista hasta acá. Entonces ahí es donde entra el tomar la herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento alcista hasta el final de este movimiento alcista, y acá entra importantísimo el hecho de poder identificar por qué voy a marcar nuevos puntos y dónde tengo correlación. Mirá, si vos te fijás, en este sitio donde antes la zona era lo que sería el 90% de esta estructura pequeña, ahora este lugar es el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Como lugar en sí para nosotros poder operar, este punto del 50% te da correlación con el 90% de la estructura mucho más pequeña. Entonces, es de ahí de donde justamente vos buscás las variantes de poder aumentar mucho más el porcentaje de la efectividad de tu operativa, ¿sí? Y encima, si vos te fijas en la parte inferior, vas a poder encontrar que la tercera zona operativa de compra en precio de South, que va de los 4.430 a los 4.409, tenemos un hermoso patrón de mercado imbalanceado para poder estar operando. La cuarta zona de compra, tenemos un hermoso patrón de orden block de vela envolvente alcista en una temporada que ya les voy a mostrar bien para que lo puedan ver. Aguárdenme. Vamos a hacer un poquito una variante de poder mover el mercado. Perfecto, ahí ya estoy viendo algo. Bien, mirá, fíjate la cuarta zona operativa de compra. Si vos te vas a una temporada de 4 horas, fíjate qué lindo patrón envolvente alcista que tenemos por acá. Y después, la quinta zona operativa de compra va también por un hermoso patrón de vela envolvente alcista con fuerza de compradores, en este caso en un gráfico de 3 horas, de 3H, ¿sí? Estas van a ser las compras en el precio de South. ¿Qué hay que hacer para con nosotros? Esperar, ser pacientes, ver dónde los precios van a ir a buscar las compras, qué confirmaciones vamos a tener y ahí poder estar tomando decisiones. Eso es en cuanto a las compras. Ahora, por último, en cuanto a las ventas, fíjense, vamos a estar viendo estas dos zonas operativas de venta en la parte alta para irnos con un movimiento hacia la baja que nos permite irnos con lindos beneficios. Mirá, vamos a irnos a una información ya pasada, es decir, bastante antigua en sí, porque fíjense que nos vamos a estar remontando aproximadamente con la información que nos dejó el mercado el lunes 11 de mayo, donde van a poder encontrar que la primer zona operativa de venta en el precio de South es de este hermoso patrón de vela envolvente bajista o orden block de fuerza de vendedores que el mercado ha ganado en ese lugar, que nos dejó una huella y que nos permite poder anticiparnos a un futuro movimiento hacia la baja en ese mismo sitio, ¿sí? Entonces, familia, esto es la explicación
de estos 5 activos en estos 4 mercados. Estamos finalizando la sesión en este momento para con el horario en sí y también con la explicación de todos estos mercados al momento de poder identificarlo. Pero antes de finalizar con esta sesión, me gustaría poder preguntarles a ustedes en el chat si realmente todo se ha entendido de manera correcta. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, si alguien tiene algo para poder comentar, lo que sea, acá va a ser muy bienvenido y va a ser muy bien recibido para poder responder y que eso también permita avanzar a ese siguiente nivel. Por eso es importante la pregunta siempre, ¿sí? Ahí dice Nico, tremenda sesión, hermano, buenísimo, súper entendido, muy buena la información, dice Facu, de primer nivel, actualizando todo. Excelente, excelente. Bueno, familia, me encanta que realmente así sea. Por delante se viene lo mejor. Vamos a estar cerrando este octavo mes de 2026 de agosto a lo grande, como realmente lo merecemos cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar el próximo mes, el noveno mes del 2026, así como tal, es septiembre, realmente con muchísimas sorpresas muy positivas y muy bonitas, que sabemos muy bien que cada miembro de este hermoso programa de formación va a saber aprovechar a lo grande, porque realmente son oportunidades que el mercado muchas veces nos da para nosotros consistentemente poder estar tomando beneficios. Ahora bien, nosotros tenemos que ser receptivos para con esa oportunidad, para poder estar aprovechándola de manera correcta, ¿sí? Y creo que es algo que nos caracteriza muchísimo al ser un hermoso espacio de autosuperación, de crecimiento muy abundante, muy positivo y de muchísima bendición también. Así que familia, ya hemos llegado, horario puntual, 11 de la mañana. Les vamos a mandar un fuerte abrazo, se los quiere, se los ama mucho. Vamos a dar por cerrada esta sesión. Seguimos en contacto con lo que es nuestra plataforma de WhatsApp, nuestra plataforma de School también. Y lo que necesiten, acá estamos a disposición para poder colaborarles y ayudarlos en lo que sea. Así que lo dejamos con musiquita bien arriba. Chau, 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 chau. Chau.